La insuficiencia renal crónica sigue cobrando paulatinamente la vida de los habitantes de la zona costera de El Salvador. El día de ayer, el alcalde de San Luis Salpa, Salvador Menéndez, confirmó que Cleotilda Beltrán era la muerte número 57 en lo que va del año en ese municipio a causa de esta enfermedad. Según datos oficiales de enero de 2009 hasta marzo de 2013, las muertes por insuficiencia renal ascendían a las 2.846 personas, lo cual llevó a los países de Centroamérica a reconocer en la reunión de alto nivel sobre enfermedad renal crónica de causas no tradicionales, celebrada en abril de este año, la existencia de la enfermedad renal crónica como un problema mayor de salud pública que afecta predominantemente a las comunidades agrícolas. En dicho encuentro se reconoció que el combate a esta enfermedad requiere de esfuerzos decididos de los estados de la región. También se constató que se han identificado los tóxicos que se utilizan en la agricultura y otras que por otras situaciones o razones se encuentran en el ambiente como causas principales de la alta prevalencia de la insuficiencia renal. Esta mañana queremos profundizar en esas causas y en el trabajo que realiza el Ministerio de Salud ante la insuficiencia renal crónica en el país, los resultados de sus estudios y las acciones que deben realizar ante una enfermedad que a diario cobra la vida de familias en situación de pobreza. Para ello, conversaremos con una de las personas que mejor conoce el tema en este país, el doctor Carlos Orantes, coordinador de investigaciones en salud renal del Ministerio de Salud. Soy Saúl Hernández Alfaro, bienvenidos a Francamente. Bienvenidos a Francamente, estamos iniciando una nueva semana en este espacio de entrevistas. Hoy es lunes 26 de agosto de 2013. Saludamos a aquellos que nos ven a través de la señal Claro en canal 23 y a través de la señal Tigo Digital en el canal 28. También a aquellos que nos ven por fuera del país a través de la web en www.tvx.com.sv. También a aquellos que nos siguen en redes sociales, en Facebook, en francamente.tvx y en Twitter en @francamentetvx. Esta mañana queremos seguir entrando a la discusión y más bien al conocimiento sobre el tema de la enfermedad renal crónica en el país. Queremos conocer ya en el análisis médico sobre esta situación, queremos conocer qué es lo que pasa en el país, cuáles son esos factores de riesgo que están propiciando la muerte de muchos salvadoreños, específicamente en la zona costera de El Salvador. Esta mañana nuestro invitado al set es el doctor Carlos Orantes, él es coordinador de investigaciones en salud renal del Ministerio de Salud. Doctor, bienvenido a Francamente. Bueno, mucho gusto. Gracias. Gracias por la invitación y tener la oportunidad de poder comunicarnos con la población para entender un poco más sobre esta enfermedad. Doctor, para entender más esta enfermedad, me gustaría que pueda definirnos qué es la enfermedad renal crónica. Sé que son diferentes, es decir, no solo una insuficiencia renal crónica, sino que tenemos una tipología, entiendo, de enfermedad de ese tipo. ¿Podría explicarnos un poco cómo es para quedarnos claros sobre el tema? Sí, desde el año 2002, un grupo de expertos en el área de nefrología logró definir y clasificar la enfermedad renal crónica, definiéndola como cualquier daño que exista en los riñones, ya sea en la estructura o en la función. Y esta enfermedad, en esta clasificación, es bien importante mencionarla, que tiene diferentes etapas que se evalúan a partir de un examen en sangre que se denomina creatinina y la aplicación de una fórmula matemática que nos da globalmente cuál es el funcionamiento de los riñones, además con la presencia de marcadores en orina que nos señalan que existe algún daño en el riñón, por ejemplo las proteínas en orina o la sangre en orina, que son marcadores de daño. Hay otros elementos como la radiografía, el ultrasonido, que te permite entender esta enfermedad. Esta enfermedad renal crónica ha cambiado su paradigma de abordaje. Antes era exclusivo del hospital porque se entendía la enfermedad en su etapa, se atendía en la etapa final, cuando el paciente requiere diálisis, cuando la función está por debajo del 15% aproximadamente. Y era de exclusiva atención del especialista en nefrología. Hoy se ha rebasado esa frontera hospitalaria y se habla de enfermedad renal crónica a las distintas etapas por las que pasa el paciente por años, y se le denomina insuficiencia renal crónica cuando la función disminuye por debajo del 60%. Interesante. En este caso, los pacientes que están en diálisis están en la etapa 5.
Por cada paciente en diálisis hay de 100 a 200 pacientes que se encuentran enfermos en etapas tempranas. Las etapas 1 y 2 son leves, las 3 y 4 son moderadas, 3 moderada, 4 severa y 5 requiere diálisis o en el mejor de los casos trasplante renal. Solo un tema para aclarar, doctor. Cuando ya te encontrás en situación de diálisis, en la fase de diálisis, es que ya estás en insuficiencia renal. La insuficiencia renal crónica comienza desde la etapa 3. Desde la 3, claro. Pero hay una etapa sin necesidad de diálisis, 3 y 4. Correcto. Y la etapa de diálisis es la etapa 5. Entonces lo que estamos viendo ahora es fallecidos por insuficiencia renal crónica que han cursado por años, por diferentes etapas, y estamos viendo en estos momentos el efecto deleterio de la función renal. Correcto. Que se ha venido acumulando y que se está recibiendo en el hospital. ¿Se habla de distintos tipos de insuficiencia renal o no? Esto no existe. No, lo que sucede es que hay diferentes causas que pueden provocar la enfermedad renal crónica. Bien. La enfermedad renal crónica en el mundo y en El Salvador también se debe a 2 causas fundamentales: al azúcar elevada en sangre, que es la diabetes mellitus, Correcto, en un 30 a 35%, y a la hipertensión arterial, que es la presión arterial elevada. Estas 2 enfermedades solas constituyen casi el 70% de los casos de insuficiencia renal crónica y se les denominan factores de riesgo tradicionales. Esto está dado también en estos países desarrollados que tienen diabetes mellitus o son hipertensos y después de los 60 años comienzan a padecer de insuficiencia renal crónica. Pero en nuestro país y en diferentes países como Sri Lanka, Nepal, Vietnam, la India, y todo Centroamérica, se ha descrito una enfermedad que no es debida a estas causas tradicionales, sino que se están vinculando con factores de riesgo ambientales relacionados con la contaminación ambiental, y sobre esta enfermedad se está conociendo que también existen riesgos ocupacionales donde la agricultura juega un papel importante, sobre todo los riesgos que la actividad laboral tiene sobre la persona que se dedica a esta actividad agrícola. Doctor, yo quiero conocer también que entremos ya en detalle sobre los elementos que arroja esta investigación que realizó ya el Ministerio de Salud sobre la enfermedad, porque ya hay un antecedente de investigación sobre esto en el último tiempo, tengo entendido, y que nos comente, bueno, qué son esos factores de riesgo que son particulares de El Salvador y que también, tengo entendido, comparte con países como Sri Lanka, ¿no? Que también son algunos factores similares. ¿Qué es lo que se encuentra en las comunidades agrícolas en el país, doctor? Sí, el Ministerio de Salud no comenzó, ni fue el primero que comenzó a hacer las investigaciones. Estas investigaciones fueron realizadas a finales de la década de los 90 por la comunidad nefrológica, específicamente en el Hospital Rosales, el mayor centro que recibe a los pacientes del país, y que se comenzó a describir una enfermedad en la cual el enfermo procedía de comunidades agrícolas, sobre todo de departamentos como La Paz, San Vicente, Usulután y La Unión predominantemente. Estos pacientes eran menores de 60 años, no eran diabéticos ni hipertensos, ni tampoco se dedicaban a la actividad agrícola. Esta situación en el país ha cobrado una sensibilidad social y por múltiples necesidades sentidas, tanto de las comunidades organizadas como de alcaldes, como el de Jiquilisco, como ahora el de San Luis Talpa, han sido la voz de una situación social muy no reciente, sino de la década pasada, ha venido a emerger luego de muchos años que ha estado presente. El Ministerio de Salud, en el año 2009, a través de la señora ministra de Salud, cuando crea la política de salud, se da cuenta que en las mesas de discusión el tema de la enfermedad renal crónica era un tema que... Continuamos en Francamente y esta mañana conversamos con el doctor Carlos Orantes, él es coordinador de investigaciones en salud renal del Ministerio de Salud. Hablamos sobre la enfermedad renal crónica en el país. Doctor, usted decía, no hablemos de la enfermedad por ahora, hablemos del enfermo, hablaba de los factores sociales, y yo creo que entremos en esa vía por ahora, porque usted ya describía un poco la situación social en la que se encuentra, económica en la que se encuentran estas víctimas, y otra de las cosas que se habla es que son personas que tienen dificultades del acceso al agua potable también, por ejemplo. Entonces, entremos en ese detalle. ¿Por qué vendría a constituir un factor de riesgo de vulnerabilidad estos factores sociales? Bueno, en primer lugar, vamos a analizar quiénes son las personas que se enferman. Se enferman predominantemente la población agrícola que reside en las áreas costeras del país. Correcto. Donde existió en el pasado cultivos intensivos como el algodón, donde se fumigó organoclorados.
Los organoclorados son sustancias químicas peligrosas, proscritas, que producen, entre otras cosas, daño renal agudo, ¿verdad? Que en dependencia de la dosis de exposición, el tiempo de exposición y la susceptibilidad de la persona puede causar una muerte fulminante o una insuficiencia renal aguda, ¿verdad? Que es una insuficiencia que es de horas a días. De la que estamos hablando ahora es de una insuficiencia renal crónica, que se trata de una exposición a baja dosis durante largo tiempo de exposición en un organismo susceptible. Pero además está documentado que el daño renal agudo persistente a la larga produce daño renal crónico. Estos agroquímicos que fueron regados por toda la zona costera han generado una contaminación en suelo, en agua, en sedimentos, que han caracterizado una contaminación que ha estado presente debido a que son compuestos orgánicos persistentes. Esta situación es bien importante porque en estas zonas específicamente donde se regó este tipo de agroquímicos, pero también se regó una cultura inadecuada de uso y abuso de agroquímicos en los cultivos de subsistencia. Cuando habla de compuestos orgánicos permanentes, persistentes, ¿a qué nos referimos? ¿Que se mantienen todavía sus efectos a lo largo del tiempo? Sí, son compuestos que pasan a la cadena alimenticia y inclusive en áreas como la Antártida, en los osos polares y en las focas, usted puede identificar estas sustancias en la grasa de estos animales. Claro. Otro elemento importante es que estos agroquímicos que se produjeron en cantidades bastante incrementadas, se comenzaron a utilizar en los cultivos de subsistencia. Así, por ejemplo, hemos encontrado, y vamos a hablar de las evidencias obtenidas de las investigaciones realizadas. Sin hacer ninguna extrapolación, me dedicaré a hablar sobre lo que el Ministerio de Salud ha investigado y, por supuesto, es una aproximación muy objetiva de lo que sucede en nuestras comunidades agrícolas. A lo largo de 4 años hemos estudiado 5.018 personas, 1.306 familias y alrededor de 12 comunidades a lo largo del país, en Aguachapán, en Chalatenango, en San Miguel y Usulután. ¿Qué hemos obtenido? Que la enfermedad es predominante en el hombre agricultor joven, pero no es exclusiva del hombre agricultor. Hemos encontrado mujeres no agricultoras que inclusive no viven en la zona costera, sino en las zonas altas como la de Chalatenango, donde no existió ni algodón, donde no existe la caña de azúcar, donde se cultiva hortalizas y las temperaturas no son elevadas. Esto es bien interesante porque el denominador común de las zonas altas con las zonas bajas es el uso indiscriminado de agroquímicos prohibidos en la actividad agrícola que nosotros hemos descrito. Quedamos claro entonces que está vinculado directamente con el uso de agrotóxicos esta enfermedad, doctor. Voy a seguir hablando para que saques tus conclusiones con respecto a las evidencias que progresivamente hemos hecho. Al culminar estas investigaciones, observamos también que también estaba presente en niños algunos elementos asociados a marcadores de daño renal que nos expresaban que la enfermedad debuta en la adolescencia. Entonces, hay elementos que son interesantes de destacar en esta situación. Correcto. Cuando nosotros comenzamos a estudiar con la Universidad de Ohio y la Universidad de Landau y la Universidad de El Salvador los aspectos ambientales, observamos que en las zonas de elevada prevalencia existe metales pesados como arsénico, como cadmio e inclusive plomo. Y además encontramos residuos de pesticidas. La distribución de estos contaminantes que son lesivos para el riñón están en mayor proporción en las zonas de cultivo o en las parcelas agrícolas en relación al área de residencia. Cualquiera pudiese decir, bueno, el arsénico es producto del depósito natural por ser una área volcánica. Expertos de geología de nuestro equipo de investigación hicieron un análisis a profundidad del suelo y se observó que el arsénico disminuye a medida se va profundizando en las capas de la tierra. Esto nos da la idea que existe una contaminación humana por encima de la natural. Correcto. Pero además observamos que en estas investigaciones hemos encontrado que algunos agroquímicos o fertilizantes contienen estos metales pesados dentro de su composición. Por lo tanto, es lógico pensar que estos agroquímicos vehiculizan estos metales pesados y se depositan, así como en el suelo, en los mantos freáticos y en el agua. Estas son hipótesis que nosotros hemos venido corroborando poco a poco y nos ha permitido entender esta vinculación que nos ha dado a comprender que se trata de una enfermedad que afecta por diferentes
intensidades de exposición a las personas que habitan en estas comunidades. Otro elemento que nos permitió estudiar a profundidad de esta enfermedad es que después de haber estudiado las 5.018 personas, obtuvimos una población de adultos para ingresarlos en un hospital. En el hospital de San Miguel, en febrero y abril, estudiamos 60 personas procedentes de todas estas comunidades, inclusive de las zonas elevadas, y los estudiamos con 22 especialistas en el Hospital San Juan de Dios de San Miguel. Aquí se realizó un análisis desde los pies hasta la cabeza, para analizar cuáles son las características de esta enfermedad, porque si se trata de una toxicidad, es muy poco común que sea una toxicidad selectiva del riñón. ¿Qué elementos encontramos de interés en este tipo de enfermedad? En primer lugar, que hay una afectación hepática ligera, que los gastroenterólogos plantean que puede estar relacionada con una toxicidad relacionada con alguna sustancia que no fue identificada, pero está lesionado el hígado. Hay una lesión importante en los miembros inferiores, donde los pacientes tienen alteraciones de los reflejos musculares, del flujo sanguíneo de los miembros inferiores, y aparentemente el imagenólogo planteaba que hay un estrechez de las arterias de los miembros inferiores. Era muy curioso este fenómeno porque no puede ser exclusivo solo de los miembros inferiores. Claro. Revisando la literatura, el arsénico tiene la característica de poder ocasionar estas lesiones. Otro elemento es la audición. Más del 50% de las personas que se estudiaron tenían alteraciones auditivas, y hay una relación riñón-oído en relación a diferentes tóxicos que también nos hace pensar de una ototoxicidad o toxicidad alrededor de esta sustancia. Pero lo más importante es que estos pacientes, al hacerle una biopsia renal, nos encontramos que la lesión no ataca lo que característicamente describe una deshidratación o una isquemia. Las lesiones estaban localizadas en una porción que se llama túbulo e intersticio predominantemente, y esto es bien interesante porque en el hombre cañero, agricultor de la costa, la lesión era más intensa. En la mujer no agricultora de la zona alta, la lesión estaba presente pero era más leve. Correcto. Esto nos da la posibilidad de entender más esta enfermedad, y hasta acá es lo que El Salvador ha venido posicionando y tiene las evidencias como para poder seguir. No podemos llegar a la causa, a la molécula, para accionar. Y si sabemos que hay sustancias químicas peligrosas presentes en el medio ambiente, y si sabemos que desde el año 2005 a la fecha hay más de 8.000 personas intoxicadas por agroquímicos en las mismas zonas donde se presenta la enfermedad, en las mismas edades donde se presenta la enfermedad, en los mismos hombres, en una relación de 2:1, es también muy lógico pensar que esto tenga que ver con estos daños renales agudos persistentes. Otro elemento que nos permitió entender esto es cuando hicimos un intercambio científico entre científicos de Sri Lanka y científicos de Cuba, para entender cómo es la enfermedad en Cuba, un país agricultor, cañero, donde las oleadas de calor o las temperaturas son elevadas, y en Sri Lanka, un país que es eminentemente arrocero, donde utilizan agroquímicos, donde se ha descrito la enfermedad caracterizada por esto que estamos planteando. Y esto fue interesante porque analizamos, por ejemplo, que en Cuba, luego de haber hecho un estudio los científicos cubanos de más de 89.000 personas, la enfermedad en estos pacientes, a pesar de que son países agrícolas, sobre todo cañeros, no está vinculada con estos factores de riesgo, más bien está vinculada con diabetes e hipertensión arterial en su mayoría de las cosas. Cuando nosotros revisamos el Banco Mundial, cuánto es la cantidad de fertilizantes por hectárea que se utilizan en los campos cultivados, es bien interesante mencionar que Cuba, por ejemplo, utiliza 24 kilogramos por hectárea de cultivo, por área de cultivo, 24 kilogramos de fertilizante. Correcto. En los últimos, sin embargo, El Salvador utiliza 107 kilogramos por hectárea de área cultivada. Sri Lanka, 207. ¿Qué ha encontrado Sri Lanka que nos lleva 10 años adelante en estas investigaciones? En primer lugar, ellos ya llegaron a una conclusión bastante interesante, y sobre todo han llegado a acciones, que es lo que nosotros queremos hacer. En primer lugar, ellos han transitado por los mismos caminos que nosotros hemos llegado. Ellos, al igual que nosotros, han encontrado un patrón epidemiológico igual, con un predominio en hombres, agricultores, también existen mujeres presentes en determinadas zonas donde se cultiva el arroz. Pero ellos encontraron además pesticidas
metales pesados, arsénico y cadmio, y encontraron que fertilizantes y agroquímicos, entre ellos glifosato, contenía arsénico, entre ellos fertilizantes. ¿Y qué hicieron? Bueno, demostraron eso a partir de un estudio biópsico, de la biopsia renal, y coincidentemente las mismas lesiones en el otro lado del mundo con respecto a las 46 biopsias que nosotros tenemos coinciden adecuadamente con este tipo de lesiones. Pero además ellos fueron más allá, se unió todo el país, diferentes organismos gubernamentales, no gubernamentales, y lograron en el Parlamento regular, legislar y sobre todo reconocer este tipo de enfermedad. Nosotros el 26 de abril de este año, la señora ministra convocó a los ministros de salud de todo el área del SICA y se hizo la declaración de San Salvador. Correcto. Luego de múltiples discusiones y debates científicos, se logró reconocer esta enfermedad renal crónica de las comunidades agrícolas, y el pasado junio la doctora Rodríguez fue a OPS, la Organización Panamericana de la Salud, donde ya es reconocida la enfermedad en una resolución que de la misma manera en septiembre irá a fundamentar. De la misma manera, la Organización Mundial de la Salud reconoció en Sri Lanka esta enfermedad. Yo creo que todos estos elementos, amén de que lleva un camino científico un poco prolongado por la sistematicidad y la urgencia y necesidad que tiene nuestra población de recibir una respuesta integral, creo que estamos en el punto culmen de poder accionar intersectorialmente y que veamos esta enfermedad como una verdadera enfermedad social en la cual todos podemos participar y contribuir de acuerdo a nuestros roles sociales que nos corresponden. Doctor, tengo que ir a un corte. Era necesario que usted se tomara ese tiempo para poder explicarlo muy en detalle, ese diagnóstico. Me surgen muchas dudas de lo que usted acaba de decir, porque está hablando de que hay que tomar acciones inmediatas. Estamos ya en un punto culminante sobre esto. Quiero que comencemos a hablar de eso, porque ya entonces de alguna forma se vincula directamente el uso de esos agroquímicos y su contacto con quienes padecen la enfermedad. Vamos a ir a un corte y enseguida volvemos a Francamente. Continuamos en Francamente. Les recordamos que esta entrevista está siendo transmitida simultáneamente a través de la web en www.tvx.com.sv. También se encuentran abiertas nuestras redes sociales en Facebook, en francamente.tvx, y en Twitter en @francamentetvx. Doctor, usted ya hacía este diagnóstico hace unos minutos. Vayamos entonces hablando lo concreto, doctor. Porque ya en 2004 tengo entendido que salió un decreto ejecutivo en el cual ya se hacía un listado de agrotóxicos que deberían dejar de comercializarse en el país. Tengo entendido que muchos de estos aún siguen comercializándose, siguen haciendo uso de los agricultores. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Es decir, ¿no ha sido vinculante las resoluciones y las investigaciones que ustedes realizan como Ministerio de Salud para tomar una decisión clara sobre esto? Mira, nosotros comenzamos en el año 2009. Comenzamos de lo general a lo particular. Es decir, de la demanda social hasta lo molecular, ¿verdad? Para entender bien este problema con diferentes disciplinas. Yo simplemente coordino este tipo de esfuerzo, pero detrás de mí hay cientos de especialistas y sobre todo la participación activa de la comunidad. Esta situación de el uso indiscriminado de los químicos es bastante complejo. La OPS, a través de un programa que se llamaba Plaga Salud para Centroamérica, inició una serie de regulaciones y activó una Comisión Nacional de Plaguicidas que se desintegró a principios de la década de los 2000, cuando declaró la docena sucia. Inmediatamente esa comisión se desintegró. Actualmente, en una comisión intersectorial de salud convocada por el Ministerio, se ha vuelto a reinstalar esta comisión. Pero el problema es que el campesino cultiva para comer. Ese es el cultivo de subsistencia. Y hay mucha sustancia química que no lo decimos porque lo estoy opinando, sino porque hemos hecho una investigación para ver todo el proceso, la cadena, desde la compra y selección hasta el uso de los remanentes de estos agroquímicos, se usan inadecuadamente. Cualquiera pudiese culpar al campesino, ¿verdad? Pero existe un acceso descontrolado de sustancias prohibidas que incluso se utilizan en grandes cantidades, combinadas, son sustancias prohibidas y sobre todo sin protección en condiciones laborales bastante extremas, de elevadas temperaturas
con un trabajo intenso, con mucha sudoración profusa, donde la deshidratación juega un papel importante en la génesis de este problema. Sobre todo porque estamos ante la presencia de una circunstancia bastante proclive para que la persona pueda tener una intoxicación crónica, pero quiero ser muy claro, el que nosotros elevemos esta situación de eliminar cualquier condición o riesgo que pueda afectar la salud renal es simplemente la primera etapa de muchas que debemos de seguir, porque no solamente la enfermedad renal crónica está debida a estos factores, pero sí creemos que disminuiría proporcionalmente de una manera significativa este tipo de fenómeno, y no mañana ni pasado. Perfecto. Creo que es una acción que creo que responsablemente tenemos que tomarla. Hay otras causas que tenemos que plantearlas, pero sobre todo esta que sabemos que produce daño y tenemos evidencia, no tenemos que tener que esperar la evidencia final para tomar acción. Cuando se dice tomar acciones, habla específicamente de prohibir definitivamente la comercialización y uso de estos agroquímicos. No soy especialista en el campo de la agricultura para conocer el uso inadecuado, las prohibiciones, pero yo siempre pongo el ejemplo de los medicamentos. Como médicos nosotros sabemos y estudiamos la dosis exacta. La prescripción de un medicamento tiene su especialización. Hay medicamentos que bien usados son adecuados para combatir cualquier tipo de enfermedad, pero hay medicamentos que han sido retirados en el mercado y que nosotros por ética médica no los utilizamos. Creo que el mismo ejemplo uno puede utilizar. Asimismo, hay agroquímicos que no se utilizan en los países donde se producen, han sido proscritos y han sido firmados determinados convenios para que no se utilicen. Yo creo que podemos ir por etapas. Creo que la agricultura salvadoreña se merece una transición adecuada, pero sobre todo ir por paso. Lo que sabemos que es peligroso y que causa daño, creo que es una responsabilidad decirlo. Nosotros tenemos que ser muy objetivos en relación a este fenómeno, pero le corresponden a otros sectores traducir este conocimiento en acciones concretas. Ahora, ¿por qué periódico? O sea, ¿por qué dice que tiene que ser un paso periódico para llegar finalmente a una prohibición? O no sé, los que son peligrosos hay que prohibirlos definitivamente. Eso le iba a preguntar, porque realmente si lo hacemos de esa forma siguen existiendo muertes, doctor. No, de ninguna manera. Yo lo que quiero plantear es de que los que sabemos que son prohibidos hay que eliminarlos cuanto antes. Sobre todo, es muy difícil que exista algún agroquímico que no sea proscrito, pero sobre todo aquello que causa daño al medio ambiente hay que revisarlo, porque no es fácil encontrarnos con campos y pueblos fumigados, y sobre todo no es fácil encontrarnos los contaminantes en el medio ambiente, en las mismas zonas donde las personas conviven. Ahora, yo entendería también de que hacer este pauso de forma, ese recorrido de forma paulatina, también encuentra a intereses específicos. El día de hoy, por ejemplo, salió un comunicado en un periódico nacional de la Asociación de Proveedores Agrícolas que dice que no existe todavía ninguna resolución vinculante entre estudios del Ministerio de Salud que determinen esta situación de contaminación del suelo y demás a través de los agrotóxicos. Es decir, ¿se pone en cuestionamiento lo que ha realizado entonces el Ministerio de Salud a través de la investigación que usted me dice? No, seguramente no tiene conocimiento de lo que se ha venido divulgando. El problema es que existen diferentes niveles de divulgación, ¿verdad? Están las revistas científicas, donde uno pasa por diferentes pares evaluadores para poder documentar las evidencias encontradas, y eso no es de la noche a la mañana. Pero existen evidencias que se están obteniendo y responsablemente se están divulgando con la población para poder entender lo que está sucediendo. Yo creo que hasta este momento nosotros hemos demostrado en los diferentes foros académicos y en la reunión científica que se desarrolló en abril que las evidencias son contundentes. Yo creo que independientemente de cualquier señalamiento, hay que ver esto como país. Yo creo que en la cadena de producción a todos nos conviene que en ninguna de las etapas exista violación en relación a las normas de salud humana y ambiental. Creo que todos debemos unirnos y todos tenemos una contribución antes de señalar que no se encuentran vinculadas a estas sustancias. Yo creo que es bien importante revisar estas investigaciones que sustentan estos fenómenos acordados. Es importante que me mencione eso, porque en el comunicado que le menciono de este día en la prensa gráfica, ellos hablan también que llegar a este tipo de diagnósticos, estos alcances, dice, se ponen en riesgo al tomar medidas de forma irresponsable y más grave aún con la manipulación política de vidas humanas
como recientemente se han citado en medios de comunicación en referencia a los casos de insuficiencia renal crónica, los cuales ocurren en todo el país, incluso en áreas no agrícolas. Ya usted lo explicaba, es decir, se señala que hay un uso político del tema, de esa enfermedad. Bueno, yo no sé, pero lo más importante es lo siguiente. Mira, aquí estamos ante la presencia de una enfermedad que pudiésemos denominarla como una intoxicación crónica. El campo de la toxicología es bastante complejo, porque para demostrar que un tóxico causa determinada enfermedad, es poco ético que tú sometas a un ser humano a un tóxico, a una dosis, para ver qué efectos produce. Los efectos siempre se hacen en animales de experimentación, pero estos agroquímicos, cuando se producen, se hacen en animales de experimentación a dosis orales y lo que se mide es la intoxicación aguda, la que es de horas y a grandes exposiciones. El tiempo nos ha venido diciendo que estos agroquímicos no son tan inocuos, sino que son agroquímicos que el tiempo ha demostrado que se está generando esta y otras enfermedades. Recientemente tenemos documentada esta sustentación teórica con un artículo que salió sobre pesticidas y enfermedades crónicas. Estamos hablando de enfermedades como cáncer, enfermedades como malformaciones congénitas, y en este caso se está hablando ya de diabetes. El arsénico puede producir diabetes, pero también están estas nefropatías crónicas que documentadas, como la de Sri Lanka y la que nosotros poco a poco estamos conociendo, nos está dando la idea de que estos agroquímicos tienen algún efecto. Lo que pasa es de que nosotros responsablemente no podemos decir los agroquímicos, los pesticidas, los fertilizantes. Yo hablo con los resultados que hasta ahora nosotros hemos obtenido. ¿Y qué ha señalado cuáles son esos agrotóxicos? Sí, nosotros hemos señalado que están presentes agroquímicos que están prohibidos, que no solo afectan al riñón, sino que afectan otras estructuras, órganos y sistemas. Pero hay otros que sí están documentados. Por ejemplo, este artículo que le menciona habla de los mecanismos de daño y el probarlo en un ser humano lo estamos observando a través de sus efectos. Lo más importante ahora es destacar que esta enfermedad que nosotros estamos describiendo la hemos hecho responsablemente. Hemos identificado con nombre y apellido a todos los pacientes con enfermedad renal crónica, hemos separado a aquellos pacientes que tienen diabetes mellitus, hipertensión arterial, que son las clásicas causas de enfermedad renal crónica, y hemos dejado a los pacientes que no son diabéticos, no son hipertensos, y tenemos que más de la mitad de estas personas con enfermedad crónica están vinculadas con estos factores de riesgo ocupacionales y ambientales. Al decir que lo tratamos de forma responsable, usted me está descartando entonces esos señalamientos que le hacen al Ministerio de Salud al decir... Sí, seguramente no ha leído los informes de labores, seguramente no se dio cuenta de la declaración de San Salvador que está en internet, pero lo más importante es, ¿cómo se llama?, que tengamos una comunicación a la población sobre las multiplicidad de factores que están alrededor de una enfermedad, donde por supuesto consideramos por las evidencias encontradas que se trata de una enfermedad que requiere el concurso de múltiples sectores. Yo me quiero referir a un caso que quizás ahora en estos días se plantea como paradigmático, que es el caso de San Luis Talpa específicamente, porque ahí se encuentra, bueno, en esta comunidad de Loma del Gallo, justamente el abandono de químicos, de una bodega de químicos de la empresa Quimagro. Ahora, tanto el alcalde como las comunidades señalan de que ahí está la principal causa de sus enfermedades justamente en el municipio. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales hizo una investigación y ha determinado que no existe esta contaminación en el suelo y el agua. ¿Ustedes como Ministerio de Salud han llegado a refutar este diagnóstico que hizo el Ministerio de Medio Ambiente? Bueno, primero quiero señalar tres cosas. El Ministerio de Medio Ambiente no ha culminado las investigaciones que está realizando. Bueno, pero ya hizo la primera investigación y determinó los resultados que todos conocen. Pero es un sistema de investigaciones que está desarrollando. Yo leí el informe y evidentemente la presencia de pesticidas en la zona del interior de la bodega encontraron la presencia de toxafeno, órganos clorados y órganos fosforados, e inclusive en cultivos encontraron toxafeno por debajo de la norma. En el caso del Ministerio de Salud, nosotros no hemos iniciado ningún tipo de investigación en el medio ambiente, como se señaló ayer en un noticiero de televisión, en un periódico. Estamos en estos momentos trabajando en la zona para hacer un diagnóstico exacto y actuar responsablemente. Nosotros no podemos elevar alarmas sin tener elementos objetivos, porque no se trata de vincular un elemento desde un escritorio o desde afuera. En estos momentos nosotros estamos trabajando en las comunidades de San Luis Talpa
y evidentemente lo que ahora podemos analizar es las características de los fallecidos. Estamos viendo que es el mismo patrón que estamos describiendo en las otras comunidades. Correcto. Una relación casi de 9-1, 9 hombres por una mujer en edades jóvenes, y no todos están vinculados con la diabetes y la hipertensión. Es bien importante señalar que para poder hacer estas investigaciones nosotros simultáneamente estamos logrando que desde la comunidad los médicos a través de los equipos comunitarios de salud hagan la detección temprana y el seguimiento clínico de estos pacientes. Pero a la larga, esta enfermedad es una enfermedad catastrófica por la cantidad de recursos que se requieren, y sobre todo es emergente porque un país como el nuestro, que no ha podido resolver aún las enfermedades transmisibles, está ahora asistiendo a una enfermedad que conjuntamente con otras crónicas está afectando la salud de nuestro país. De acuerdo. Doctor, tengo que ir a un último corte. Tengo todavía un par de cosas por preguntar. Vamos a hacerlo ya más en detalle al volver de la pausa. Gracias. Vamos a nuestro último corte y enseguida volvemos a Francamente. Continuamos en Francamente y estamos ya sobre nuestro último bloque de la entrevista. Doctor, yo quiero conocer también si dentro de, bueno, se escucha ya el planteamiento que usted nos hace a través de la investigación que ha realizado el Ministerio de Salud, pero existe un consenso médico sobre las causas de esta enfermedad, es decir, ya se ha determinado que realmente todos entran en el mismo diagnóstico sobre las causas en países como El Salvador, Sri Lanka y otros. No, en estos momentos existen dos hipótesis alrededor de esta enfermedad. Existe la hipótesis multifactorial asociada a un eje que nosotros planteamos como vinculada a los riesgos tóxico-ambientales y ocupacionales, donde creemos que están presentes determinantes sociales bastante características de estos grupos sociales, y donde factores de riesgo asociados a la intensa actividad agrícola, a la sudoración profusa, a la deshidratación, son factores que vulneran a una persona que está expuesta a contaminantes que nosotros hemos evidenciado por las características clínicas que tiene la persona, pero además por la presencia de contaminantes que documentados han sido como factores que dañan el riñón. Pero hay otro tipo de hipótesis que respetamos mucho, que es la hipótesis asociada a la deshidratación y al estrés por calor, que es aquella enfermedad que se asocia a aquel campesino que se dedica a actividades laborales intensas, a elevadas temperaturas, con poco acceso a agua potable y sobre todo a una hidratación suficiente que permite generar un grupo de afecciones donde el riñón puede ser afectado. Esa condición nosotros no la descartamos, la incluimos como parte de todos los factores de riesgo, pero no consideremos que sea un detonante. Primero porque hemos encontrado pacientes que sin laborar en la zona costera se encuentran en zonas altas y frías y están con la enfermedad. Tenemos adolescentes y mujeres no agricultoras que no están sometidos a esta actividad agrícola, sin embargo presentan el mismo patrón en menor intensidad, pero lo padecen. Pero creo que sí. Es porque esto ya permea en los alimentos y en los otros tipos de recursos que utilizan para su subsistencia, el agua y demás, ¿no? Fíjese que nosotros pensamos que agua, aire, alimento y contacto de la piel son factores que incrementan el ingreso de sustancias químicas que producen daño a nivel del organismo. El agua, el aire, el suelo, el alimento, los animales comestibles como los camarones y todas estas cuestiones que hemos analizado son víctimas más de una contaminación. Tenemos que ir del efecto a la causa y no descartar ningún riesgo, ningún factor. Y en la ceremonia de estadígrafos que uno aplica en una investigación científica, casi siempre uno puede tener diferencias en cuanto a estas fuerzas de asociación. Pero hay formas diferentes para poder determinar la causa de una enfermedad. Por ejemplo, Napoleón Bonaparte, cuando ganó la guerra, sin tener microscopio, sin tener conocimientos de epidemiología, secó pantanos y disminuyó el paludismo que padecían sus soldados. Es decir, retirando una condición, un riesgo, eliminándolo, y al desaparecer el efecto, también es otra forma de conocer cuáles son
las causas que generan el problema. Por lo tanto, no podemos centrarnos en agroquímicos, sino también en higiene laboral en nuestros campesinos. Tenemos que pensar en adecuadas condiciones higiénico-sanitarias de nuestros campesinos y sobre todo conocer muy bien que estos riesgos están documentados para que afecten a la salud global y particularmente renal, y sobre todo pensar que aquí estamos ante la presencia de una enfermedad más que silenciosa, una enfermedad silenciada. Ahora, doctor, qué importante es último que mencionó. Ha hablado usted de todos esos factores y ha hablado también en bloques anteriores sobre la necesidad de un trabajo articulado entre instituciones. Es decir, eso no corresponde únicamente al Ministerio de Salud, porque usted ya ha dicho la responsabilidad en el uso de estos agroquímicos y la protección laboral que podrían tener los agricultores. Ahora, hablemos ya de los retos, porque tengo que ir finalizando la entrevista. Usted ya ha determinado con respecto a los estudios, hemos visto que un factor de riesgo son los agrotóxicos, pero quizás vemos que hay poca decisión o con mayor contundencia, es decir, al Ministerio de Salud, a la institución encargada en el Estado, que vaya tras esta investigación más profunda o que ya comience a prohibir esos agroquímicos que sí están teniendo una afectación directa hoy por hoy. Es decir, ya existen estos, pero no sé, no vemos a un Ministerio de Salud con esa rigidez, o me equivoco. Sí, quizás no se ha podido conocer la abogacía que la señora ministra ha hecho, no solo aquí, sino en OPS, en Ginebra, Suiza, en la ONU. O sea, sí se ha hecho. Sí se ha hecho. El problema es de que rebasa el sector salud. El salud no tiene la potestad suficiente como para prohibir. Aquí está fragmentada la legislación y la responsabilidad. Yo quisiera mencionar de que no podemos equivocarnos de que esto es por una sola causa. Son múltiples factores, pero es bien importante ir hacia otros riesgos también involucrados. Una vez logremos esta prohibición, tenemos que lograr la higiene laboral y sobre todo pensar en nuestros campesinos como personas y como las verdaderas víctimas de esta situación que estamos viviendo. Doctor, en la declaración de abril de esta conferencia que se realizó acá en el país, uno de los acuerdos a los que se llegó era también, o se identificaba el apoyo político a la más alta esfera que podría tener el combate a esta enfermedad. Bajo su diagnóstico, hoy por hoy El Salvador cuenta con ese apoyo a nivel político al más alto nivel. Habló el presidente de la República, por ejemplo, a que se combata justamente esas causas y específicamente el tema de los agrotóxicos. En estos momentos hemos llegado a nivel ministerial, a nivel de los ministros de salud, liderados por la doctora Rodríguez. Los ministros de todo el área centroamericana, del área del SICA, los ministros de salud han reconocido esta enfermedad y han dedicado todo el esfuerzo para poder trabajar conjuntamente para afrontarla. Uno de los elementos que tiene esta declaratorio es elevarlo al máximo nivel en la reunión de presidentes del SICA. Nosotros aspiramos que eso sea un elemento importante para tener una Centroamérica saludable y para tener, sobre todas las cosas, elementos que nos permitan actuar sobre una enfermedad que requiere el concurso intersectorial, multidisciplinario y de la participación de todos. Muy bien, doctor, tengo que ir cerrando la entrevista. Yo quiero que usted me explique entonces en lo inmediato, bajo su diagnóstico, bajo esa situación que ya tenemos en el país, qué es lo que debe de hacer cada una de las instituciones que están por lo menos alrededor del combate a esa enfermedad. ¿Cuáles son las acciones que deberían de hacerse y que debe tomar pronto el Estado de Salvador? Yo creo que se está logrando poco a poco una sensibilización y un conocimiento fundamentado de que esta enfermedad requiere el concurso no solamente de salud. Ya Medio Ambiente ha venido trabajando con nosotros, hace falta la incorporación de otros actores, se ha desarrollado una comisión interministerial donde inclusive está Cancillería, está Agricultura. Queremos que también el Ministerio del Trabajo se sume a estos esfuerzos, pero sobre todo es bien importante que las empresas participen. A todos nos conviene una producción adecuada y que en la cadena de producción no exista ninguna inadecuada producción en función de que logremos una agricultura que nos beneficie a todos. Cuando habla del sector privado, ¿qué rol debería de cumplir o qué acciones debe tomar el sector privado? Bueno, yo pienso de que más que todo es buscar entre todos las responsabilidades que todos tenemos. A nosotros nos corresponde y nos ha correspondido siempre ver el efecto. Y es imposible que nosotros podamos estar atendiendo desde el punto de vista curativo una enfermedad que es potencialmente prevenible, y la prevención no solo depende de medicamentos o de orientaciones médicas, sino de ir buscando nuestras responsabilidades sociales, y nosotros tenemos el deber como Instituto Nacional de Salud de generar ese conocimiento científico para que pueda traducirse
en acciones que nos beneficien a todos. De acuerdo, queda también claro entonces de que se deben hacer acciones para combatir esos factores sociales también que usted mencionaba, que eso ya no le corresponde directamente a las empresas, sino que al Estado mismo, ¿no? Pienso que esto convoca a diferentes sectores y a un debate nacional para que podamos buscar una salida para garantizar a nuestras comunidades agrícolas una salud integral. De acuerdo, doctor. Bueno, han quedado ya un diagnóstico bastante completo sobre esto. La discusión para nosotros no se agota en esta entrevista. Por supuesto que vamos a seguir teniendo a diferentes actores para que sigan conversando sobre esto. Ha sido un gusto tenerle en esta entrevista. Claro. También a ustedes les agradecemos por acompañarnos durante esta mañana en Francamente. Les recordamos que esta entrevista vendrá en reprise a las 11 de la noche y también podrán encontrarla en nuestro canal de YouTube. Sean en sintonía de Canal TVX. Muchas gracias.